Continuamos con el tercer módulo del curso PARES, preparación para el aumento de la respuesta del equipo de salud. Lo invitamos a continuar con la unidad 3, estrategias ventilatorias. En esta unidad veremos la continuación del soporte ventilatorio en pediatría, luego de haber tratado el uso de cánula nasal de alto flujo y ventilación no invasiva en la unidad anterior. Los objetivos de esta unidad son: aprender a clasificar el distrés respiratorio pediátrico o PARTS, conocer la estrategia ventilatoria en pacientes con PARTS, enumerar los elementos constitutivos de la evaluación diaria para la desconexión, conocer las particularidades de la prueba de ventilación espontánea en el contexto de COVID-19. En caso de que las estrategias previas hayan fracasado, se continuará con ventilación mecánica invasiva, que identificaremos como BMI. Para esto, se procede a la intubación orotraqueal, teniendo en cuenta las consideraciones sobre la vía aérea que ya vimos. Si bien la información actual es limitada, los reportes de enfermedad respiratoria grave en pediatría por COVID-19 mencionan patrones comparables con el distrés respiratorio pediátrico o PARTS. Desde el consenso de 2015, el PARTS se clasifica según el índice de oxigenación I-O, índice de saturación I-OS, relación PAFI o SAFI. Los índices se calculan como se ve en pantalla. El ajuste de parámetros ventilatorios es similar al que vimos en pacientes adultos. A continuación, le ofrecemos una guía de manejo. El volumen corriente recomendado es de 5 a 8 mililitros por kilo de peso corporal ideal, aunque en algunos pacientes pueden requerirse volúmenes más bajos, 3 a 6. Más adelante veremos cómo definirlo. La PIP inicial debe ser de 8 a 10 centímetros de agua. La FiO2 inicial será 100%, bajándola lo más rápido posible a un valor igual o inferior a 60%. El objetivo estará en la oxigenación con una saturación por oxímetro de pulso mínima tolerable de 88% y una máxima de 97% para prevenir la lesión pulmonar por oxígeno. La sensibilidad del gatillado o trigger deberá evaluarse en cada paciente. La frecuencia respiratoria se fijará por edad, con un rango de 12 ciclos por minuto en adolescentes hasta 24 por minuto en neonatos. Las metas de oxigenación son una saturación mayor o igual a 88% o una PO2 arterial mayor o igual a 55 milímetros de mercurio, con un pH mayor o igual a 7.20. La precaución a tener en cuenta es que las metas de ventilación y oxigenación deben cumplirse sin generar lesión pulmonar. A continuación, les ofrecemos un resumen muy breve sobre mecánica y fisiología respiratoria en este contexto. Los parámetros de presión y volumen en el sistema respiratorio están íntimamente relacionados. Por eso, a un incremento de uno le corresponden incrementos en el otro. Como el objetivo de la ventilación mecánica es proveer una adecuada ventilación y oxigenación, pero también prevenir la lesión asociada a su uso, la programación deberá ser muy precisa. Una vez fijados el volumen corriente, la FiO2, la frecuencia y la PIP iniciales, habrá que evaluar dos parámetros de seguridad: presión plató y driving pressure, que se apuntarán a mantener por debajo de 30 y 15 centímetros de agua respectivamente. En caso de no cumplir con los objetivos de oxigenación, se incrementará la FiO2, a lo que después seguirá el incremento correspondiente en la PIP, de acuerdo con lo que se ve en la tabla. Luego del incremento de la PIP y del logro de los objetivos de oxigenación y ventilación, el equipo debe reevaluar los parámetros de seguridad para controlar que se mantengan en el rango citado. De esta manera, iremos modificando los parámetros de la ventilación mecánica durante el período de enfermedad aguda. Si a las 4 o 6 horas de haber iniciado la ventilación no se lograron los objetivos de protección pulmonar y oxigenación, aún con adecuada sedoanalgesia y bloqueo neuromuscular, se procederá a pronar al paciente. Esta maniobra debe realizarse en el contexto de las normas y protocolos de abordaje de cada centro. Se proveen más detalles en la unidad 4 del segundo módulo. Debido al alto riesgo de desconexión del circuito ventilatorio durante la maniobra, se sugiere el máximo nivel de protección
para todos los operadores. Luego del decúbito prono, el paciente debe mantenerse en esa posición al menos 16 horas al día, con rotaciones menores cada 2 a 4 horas, para evitar lesiones por presión. Los criterios para considerar una buena respuesta al decúbito prono son aumento del 20% de PAFI, OI u OIS, aumento de 10 milímetros de mercurio en la PO2. Se recomienda evaluar estos criterios a 1 hora del inicio del decúbito prono. En caso de presentar una caída de 20% de la PAFI o de los otros parámetros, se debe volver al decúbito supino. En base a lo que vimos, señale la opción correcta. A. El volumen corriente recomendado en pacientes pediátricos es 10 mililitros por kilo. B. El manejo de la FiO2 en el PARDS es irrelevante. C. El decúbito prono debe considerarse tempranamente. D. En pacientes pediátricos no se usa la tabla PIP-FiO2 para fijar la PIP óptima. Correcto. Esta estrategia debe considerarse si no se logran las metas de oxigenación a las 4 o 6 horas de haber iniciado la ventilación mecánica. En cuanto a la evaluación para la desconexión, no hay modificaciones de relevancia con respecto a las recomendaciones que vimos en la unidad 5 del segundo módulo para pacientes adultos. La estrategia también es evaluación diaria, prueba de despertar, prueba de ventilación espontánea, evaluación de aptitud para la extubación, extubación. A continuación enfatizaremos los puntos clave que pueden considerarse diferentes entre ambas poblaciones. A modo de repaso, presentamos las condiciones a incluir en la evaluación diaria de un paciente para iniciar una prueba de ventilación espontánea. Mejoría del motivo que inició la BMI. Estabilidad hemodinámica. Suspensión de bloqueantes neuromusculares mayor a 24 horas. Apertura ocular al llamado. Reflejo tusígeno presente. Ausencia de alteraciones electrolíticas graves. Ausencia de anemia grave. Hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro. Ausencia de fiebre. Factores ventilatorios. PIP menor o igual a 8 centímetros de agua. FiO2 menor o igual a 50%. PAFI mayor a 150. Luego de haber superado la evaluación diaria, se inicia una prueba de ventilación espontánea. Si bien habitualmente hay varios métodos, en este contexto se desaconseja el uso de tubo en T y se recomienda mantener al paciente conectado al circuito en modo presión soporte, con un soporte de 5 centímetros de agua sobre una PIP de 5 centímetros de agua, con la FiO2 mínima, para lograr una saturación de oxígeno mayor o igual a 95%. Si se hubiera usado HMEF en menores de 2 años, debe retirarlo al hacer la prueba, dado el incremento de resistencia que genera. Durante el procedimiento, el personal debe usar equipo de protección personal nivel 3. No se recomienda nebulizar con adrenalina. En caso de presentar broncoespasmo, puede administrarse budesonide con un inhalador de dosis medida a través de una aerocámara. En base a lo que vimos, señale la opción correcta. A. Se recomienda hacer la prueba de ventilación espontánea en modo presión soporte. B. En pacientes pediátricos no se recomienda hacer prueba de ventilación espontánea. C. La liberación de la ventilación mecánica en pediatría se realiza gradualmente bajando la frecuencia respiratoria. D. La extubación puede realizarse con EPP nivel 2. Incorrecto. Esta estrategia prolonga la duración de la ventilación mecánica, por lo cual es una mala práctica. La recomendación es usar la evaluación diaria y la prueba de ventilación espontánea. Incorrecto. La forma de evaluar la posibilidad de desconexión de un paciente es a través de la realización de una prueba de ventilación espontánea. Correcto. La prueba de ventilación espontánea habitualmente se hace en presión soporte o tubo en T. En el contexto actual, se recomienda hacerla en presión soporte para no abrir el circuito y así evitar la aerosolización.
Lo invitamos a continuar con la unidad 4, sedación y analgesia.